Monta Ecuador presenta El Club de Montaña, un programa para explorar el montañismo, la naturaleza y las aventuras al aire libre. Cada semana compartiremos historias, consejos y todo lo necesario para disfrutar de la pasión por las montañas. Únete a esta aventura. Entonces, pues el día de hoy me han invitado para dar este pequeño conversatorio acerca del montañismo como patrimonio cultural de nuestro país. Bueno, me presento con todos. Mi nombre es Pablo Tréboles, soy tecnólogo en estudios ambientales de forma profesional. Soy montañista y también soy escritor o intento ser escritor. Hasta el momento tengo 2 obras publicadas. La primera pues fue en el 2021, El mundo secreto del Chimborazo, y la segunda que salió hace un mes, que es este librito que está aquí, Los cuentos de Don Soroche, que precisamente pues es una recopilación de cuentos de las montañas del Ecuador. ¿Qué es el patrimonio cultural? Pues el patrimonio cultural es un conjunto de bienes tangibles o intangibles que representan pues la memoria de una comunidad o de un grupo de personas. En este caso, pues vamos a hablar de la comunidad montañera o montañista, del patrimonio cultural un poquito tangible y también el intangible que tenemos dentro de lo que es el andinismo en Ecuador. El patrimonio cultural pues se divide en dos ramas. La primera pues es el patrimonio cultural material y la segunda es el patrimonio cultural inmaterial. Dentro de lo que es el patrimonio cultural material en el montañismo, pues tenemos que tomar en cuenta que el patrimonio cultural material son las edificaciones, son las esculturas, son las construcciones en sí que tenemos alrededor. Dentro de lo que es montaña, podemos referirnos a que el patrimonio cultural material, lo que es tangible, serían los refugios en sí, el refugio Nuevos Horizontes de los Helenistas, el refugio José Rivas, el refugio del Cayambe o del Chimborazo. Y también tenemos otras pequeñas construcciones, como por ejemplo las cruces que encontramos en algunas montañas, también vendrían siendo patrimonio cultural material. Mucho más allá de ahondar en temas como la religión, como alguna vez alguien me decía, no, pero es que no tenemos que tener cruces en las montañas porque va en contra de las creencias culturales de la región. Mucho más allá, estas cruces también representan un patrimonio cultural material de las montañas o del andinismo en el Ecuador. Tenemos también otro ejemplo como son los tambos o los pucarás. Al estar nosotros en nuestra región, en la región andina, al estar tan conectados con la parte de los Andes, pues a lo largo de la cordillera vamos a encontrar diferentes pucarás y tambos, como por ejemplo el tambo de Paredones, que está cerca de Ingapirca, el tambo de Salitre, el pucará de Salitre, el pucará del Turco, o los pucarás que se encuentran cerca de los cerros de la Marca, que son Rumicucho. Entonces, estas pequeñas edificaciones y construcciones que tienen varios años, que han estado ahí de alguna manera conservadas, pues también forman parte del patrimonio cultural material de nuestras montañas. Vamos a cambiar. No puedo manejar el mouse con la mano izquierda, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Ya. Ahora bien, dentro del patrimonio cultural inmaterial, pues este patrimonio cultural inmaterial son todos los conocimientos que se transmiten de generación en generación. A mí siempre me gusta poner de ejemplo esta fotito que ustedes ven aquí, que pues prácticamente, o es más bien, el último puente inca que existe en la actualidad. Ahora bien, cuando las personas escuchan que este es el último puente inca, se pueden imaginar un puente muy antiguo, pero no es así, ya que sucede que todos los años este puente es, digamos, desarmado
y vuelve a armarse un puente completamente nuevo. Por lo que el patrimonio cultural inmaterial de este puente no es el puente en sí, sino es el conocimiento de cómo construir este puente. Este puente se ubica pues en Perú. Entonces, como les menciono, el patrimonio cultural inmaterial es todos los conocimientos que se logran transmitir de generación en generación. Ahora bien, dentro del patrimonio cultural inmaterial del montañismo, tenemos tradiciones orales que vendrían a ser las leyendas o los cuentos, tenemos los rituales, que ya vamos a ir andando un poquito más allí, los conocimientos sobre la naturaleza, las técnicas artesanales, la literatura de montaña, las teorías científicas, la filosofía y la religión. En este caso, pues he puesto una fotografía de uno de los libros que son parte de la literatura de montaña. De hecho, es uno de mis libros favoritos, que es el libro de Jacques Bermeo, de Nuevos Horizontes. Ahora bien, dentro de lo que son rituales de montaña, muchas veces vemos a los andinistas, a los montañistas, antes de un ascenso pues, suelen pues, pedir permiso de una u otra manera, con una o con otra oración. Alguien me decía alguna vez que la forma correcta de pedir permiso en la montaña no es realizando oraciones católicas, pues porque como les digo, supuestamente va en contra de la cultura andina y que realmente la forma correcta sería pedir permiso a las montañas. Bueno, son puntos de vista diferentes y son puntos de vista bastante pues aceptables y que son respetables, ¿no? Pero, por ejemplo, yo aquí les muestro una oración que tiene más de 500 años de antigüedad. Esta es la oración Atixi Viracocha, el hacedor de todo el universo. Esta oración, pues, ha sido transmitida de generación en generación hasta que hasta hace unos años atrás incluso los chagras de Machachi que solían ascender a los páramos para cazar o para algo por el estilo, pues solían utilizar esta oración para pedir permiso a la montaña y poder entrar en sus dominios, como ellos mencionan en la oración, para realizar algún tipo de actividad. Luego, pues, el historiador Antonio Morales la recopiló, la transcribió y, como les digo, la ha ido pasando de generación en generación de montañistas hasta que llegó a mis oídos y pues yo también decidí recopilarla, transcribirla y esta oración de hecho la encuentran en mi primera obra que fue El Mundo Secreto del Chimborazo. Como les digo, esta es una oración que tiene más de 500 años de edad y prácticamente podríamos pensar que se trataría de la oración correcta o de la forma correcta para pedir permiso e ingresar a la montaña. Pero claro, esto va acorde a cada persona. Si es que alguien quisiera realizar una oración católica, pues también está bien. Esto simplemente es una forma de recopilar esta información para la conservación y poder seguir transmitiéndola de generación en generación. Ahora bien, también tenemos dentro del patrimonio cultural inmaterial los conocimientos sobre la naturaleza y las teorías científicas. Y aquí pues he puesto esta fotito que es Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt viene a Ecuador en 1802 y se queda algunos años aquí, a pesar de que Alexander Humboldt, pues cuando tomó la decisión de ir a conocer el mundo, nunca estuvo en sus planes el Ecuador. Más bien él decidió visitar Cuba, decidió visitar México, decidió visitar Colombia, decidió visitar Perú, pero no estaba en sus planes y no estaba en su interés visitar el Ecuador. Pero sucede que cuando ingresa al Ecuador, de hecho, el país, y de hecho aquí Quito, lo que era Quito, pues le recibió mal, porque cuando él ingresó caía un torrencial aguacero y no pudo observar nada,
hasta el día siguiente que se despejó y pudo observar lo que él denominó la avenida de los volcanes. Y de hecho, Humboldt en Ecuador, pues logra recolectar 30,000 especies de plantas, logra realizar los primeros mapas de altitud, logra hacer un pequeño récord en el Chimborazo. Por muchos años se le consideró la persona que más alto había llegado sobre el nivel del mar. Y pues, de hecho, fue en el Antisana en donde logró recolectar la mayor cantidad de especies de flora para estudios científicos. Y de hecho, Humboldt también no solo se quedó ahí, sino que su conocimiento y su experiencia trascendió a partir de su llegada a Ecuador. Y de hecho, sin Humboldt no habría muchos científicos que conocemos hoy en día. Por ejemplo, Charles Darwin, el mismo Darwin, me había mencionado alguna vez que si él decidió visitar las Galápagos fue por inspiración de Humboldt. Entonces, podemos decir que no existiría el origen de las especies sin Humboldt. Incluso un científico del siglo XX, Carl Sagan, que pues era un científico, un físico, también había mostrado alguna vez que su inspiración para dedicarse a la ciencia fue Humboldt. Y Humboldt desarrolló todas estas teorías y toda esta rama científica a partir de la visita al Ecuador y a partir de la observación de la flora y de la cultura que había en las montañas. Ahora bien, también tenemos la literatura de montaña, que también es una parte importante del patrimonio cultural inmaterial del andinismo, y es algo muy bueno saber que existen varias publicaciones. Lo que ustedes ven en estas fotografías, las personas que pueden verlos en las redes sociales, son pocas las fotos que he logrado poner en esta diapositiva, pero realmente existen muchas publicaciones de libros de montaña. Y es que hace años los montañistas tenían la costumbre de escribir, tenían la costumbre de mostrar lo que habían hecho mediante los textos, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí ven ustedes un logo del Club del San Gabriel. El Club de Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes, en los años 80, si no me equivoco, decide sacar una serie de pequeños folletos de sus expediciones, las cuales iba vendiendo al público a 5 sucres, a 10 sucres, para recaudar fondos y construir lo que hoy es su casa, ¿no? Tenemos también por aquí el libro de Fabián Zurita, Montaña, Pasión y Mensaje. Tenemos el libro de Héctor Vázquez Salazar, que es Testimonio de Cumbres, el libro de Marquito Suárez, el Santa Cruz. Y por supuesto tenemos un libro que alguien me dijo alguna vez, de Edwin López, de hecho, que era básico para el montañismo ecuatoriano y para las personas que quieren dedicarse a la montaña, era básico leer el libro de Whymper y sus aventuras por los Andes ecuatorianos. Tenemos el libro de Jacques Bermeo y por supuesto tenemos acá lo que yo considero que es una Biblia para las personas que se interesan por el montañismo ecuatoriano, que son los 50 años de andinismo en el Ecuador, que lo publicó el Club de Andinismo Politécnico. Y pues me sabrán disculpar, pero también he agregado aquí las dos portadas de mis libros, que son El Mundo Secreto del Chimborazo y Los Cuentos de Don Soroche. Ahora bien, dentro de lo que es la filosofía y religión, los clubes de montaña, los clubes formativos de montaña, pues mantienen esta filosofía. En este caso, para esta conferencia, he puesto como ejemplo a El Sadai. ¿Por qué? Pues porque yo formé parte un tiempo de El Sadai y aprendí un poco sobre su filosofía. Ahora bien, ellos tienen una filosofía que es servir es ascender. Ellos suelen decir que mientras más se sirve a la comunidad, mientras más se sirve al prójimo, más alto se asciende
en la montaña que es la vida. Esa es su filosofía, el servir a los demás. Y aquí ustedes verán las fotos de Fabián Zurita, y es porque Fabián Zurita fue quien le dio vida al Sadai, quien creó al Sadai primero en Europa y luego trajo la idea de crear el movimiento juvenil de Cumbres al Sadai aquí en Ecuador en los años 60. Dentro de la religión, pues claro, Fabián Zurita en su momento fue sacerdote y escribió un Te Deum de Cumbres. Mismo Te Deum de Cumbres que los sadaístas pues lo saben y en las cumbres lo recitan. Es una oración católica también. Entonces, por eso que yo siempre digo que la cultura andina con la religión católica no debería estar peleada como muchos montañistas intentan hacerlo, diciendo que no se debería hacer oraciones católicas, que más bien debería haber solamente oraciones andinas, pero yo pienso que no, porque la religión católica ha jugado un papel muy importante dentro del andinismo ecuatoriano. Tal es el caso que el padre José Rivas pues era un sacerdote. Tenemos un refugio que se llama Refugio José Rivas, y que fue de hecho el precursor de los refugios en el Ecuador. Tenemos al Sadai, que fue también de origen católico, y de hecho vemos que en su logo tienen al piolet y a la cruz. Entonces no deberían estar tan peleados con la religión católica porque ha jugado un papel importante. De hecho, el nombre El Sadai, menciona Fabián Zurita, en el Antiguo Testamento quiere decir el Dios de las montañas. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, como él ha analizado la Biblia en su carrera de sacerdote, pues él suele decir que las montañas juegan un papel importante en la historia bíblica. Así, por ejemplo, Moisés recibe los 10 mandamientos en una montaña. Cuando se termina el diluvio, Noé llega a una montaña. Jesús, para hablar con Dios, se va a una montaña. El primer encuentro de Moisés con Dios es en una montaña. Entonces, la montaña en sí juega un papel importante dentro de la historia del andinismo y del montañismo en general, junto con la religión. Ahora bien, dentro de lo que son tradiciones orales en el montañismo, pues claro, al ser una actividad tan ligada con la cultura andina, pues nos vamos a encontrar con diferentes leyendas de tradición oral. Y pues varias personas han intentado de alguna manera ir recopilando estas leyendas e irlas transmitiendo de generación en generación, porque como les digo, eso es el patrimonio cultural inmaterial. Saberes que se transmiten de generación en generación. En este caso, pues les muestro que es mi segunda obra, los cuentos de Don Soroche, que como les digo, son cuentos, son leyendas de tradición oral que pues yo les he ido recopilando y los he ido convirtiendo en cuentos. Entonces tenemos aquí un ejemplar. No sé, Sí, se ve, todo se ve. Sí, no, pero me confirman si es que se hace un sorteo. Sí, al finalizar. Chévere. Sí. Entonces, esta es una recopilación de leyendas de tradición oral de las montañas del Ecuador que les he ido convirtiendo en cuentos. Les he ido transcribiendo a lo largo de 16 años de montañista y les he ido convirtiendo en cuentos. Esto tiene pues también ilustraciones a color. Por ejemplo, esta es una ilustración acerca de un cuento que intenta explicar a través del imaginario andino la creación de las lagunas. Tenemos por acá también un cuentito del Sincholagua y del Corazón. Entonces, este es un trabajo que colabora con la conservación del patrimonio cultural inmaterial. A ver, les voy a mostrar acá una de mis ilustraciones favoritas, que es este cóndor, que es pues la ilustración del cuento que tiene que ver con la montaña Kunturhuachana, que queda aquí en Quito. Y pues para ir finalizando, como les cuento, nosotros también como Crónicas del Caminante
pues trabajamos con la conservación del patrimonio cultural y natural de nuestras montañas, porque amamos las montañas y deseamos cuidar todo lo que tiene que ver con ellas, y les invitamos a que nos sigan tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok y en Wix, como Crónicas del Caminante. Y creo que eso sería todo por mi parte, Juanca y Efraín. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado esta noche.